En este tercer día de estudio de esta semana, el tema que vamos a desarrollar responde a una de las preguntas que se dejó y se iba planteando estos días. Antes de ver precisamente de qué trata, el título de este tema es Seguid al Señor vuestro Dios. Esta lección responde, como les mencioné, a esa pregunta: ¿qué hacer para vencer al pecado? ¿Qué hacer para poder salir adelante victoriosos? Bien, la clave está en el título, pero vamos a profundizar y vamos a rescatar algunos aspectos. Antes de ver netamente los textos para este día, recordemos en qué quedó nuestro estudio el día de ayer, cuando el pueblo se fue a pecar, a adorar a Baal en el monte Peor. Miles murieron en pecado por lo que estaban haciendo. Todo hombre, dice la Biblia, que fue en pos de Baal Peor fue destruido. Sin embargo, muchos no siguieron en apostasía. Y noten la última parte: muchos no siguieron en apostasía. ¿Quiénes eran aquellos que no siguieron el pecado? ¿Quiénes fueron aquellos que decidieron cortar? ¿Qué hicieron ellos? ¿Dónde estaba la clave para vencer? Pues de eso trata el tema de hoy, y esa es la respuesta a esa pregunta: ¿qué hacer para vencer al pecado? Dos cosas que vamos a resaltar. Número uno, seguir a Dios. La clave está en seguir a Dios. Y número dos, no confiar en tus fuerzas. Estos dos conceptos son fundamentales, y obviamente vamos a encontrar la base en todo esto en la Biblia. Vayamos con el primero. Estos hombres que no siguieron en apostasía es porque siguieron a Dios. Dice Deuteronomio 4:4: Mas vosotros, los que seguisteis al Señor vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Miren, ustedes, los que decidieron seguir a Dios, ustedes, los que decidieron hacer un alto e ir en pos de Dios, ahora están vivos. La palabra hebrea para seguisteis viene del hebreo dabak. Y esta palabra dabak a menudo indica un fuerte compromiso de adhesión a algo externo a nosotros. La misma raíz hebrea se utiliza en Génesis 2:24, cuando el hombre dice: dejará a su familia y se unirá a su esposa. ¿Qué vínculo más fuerte puede existir en esta tierra que el matrimonio? Un vínculo voluntario, un vínculo que no es de sangre, es una decisión. Los padres con los hijos tienen un vínculo porque hay un parentesco de sangre, pero los esposos han decidido unirse y luchan por esa unión. La palabra dabak transmite eso: unirse a alguien externo en un vínculo permanente, íntimo, profundo. En este sentido, aparece la palabra dabak 4 veces más en Deuteronomio, y en cada caso la idea era la misma: unirse, adherirse. El pueblo debería de seguir aferrado a su Dios, es decir, debían de entregarse a Él y obtener poder y fuerza de Él. ¿Te das cuenta? ¿Por qué esos hombres estaban vivos? ¿Por qué siguieron a Dios? La clave está en seguir a Dios. El secreto, por así decirlo, está en seguir a Dios. Ahora, aquí viene precisamente la segunda parte, que es no confiar en tus fuerzas. Y vamos a ver por qué razón. No confiaron en sus fuerzas aquellos que siguieron a Dios. Miren lo que dice Judas, versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aquel que es poderoso es Cristo, y Él nos puede guardar sin caída y también nos puede presentar sin manchas delante de Dios. En Testimonio para las Iglesias encontramos la siguiente declaración: debemos dedicar toda energía del alma a la obra de vencer. ¿Pero cómo? Acudiendo a Jesús a fin de recibir fuerza para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Esto es fundamental. Esta es la clave de la vida cristiana. Entender en primer lugar que tú y yo no podemos vencer al pecado. No podemos. Por eso dice, debemos dedicar nuestra energía con todas las fuerzas
en buscar a Dios, en relacionarnos con Dios. Si tú te decides, si tú luchas, te prometes en vencer el pecado, no vas a poder. ¿Qué le dijo Pedro a Cristo? Cuando Cristo le dijo, sabes, Pedro, hoy me vas a negar 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Señor, no, jamás. Yo me mantengo firme en mi decisión. Y no solo Pedro, los otros también. ¿Y cuál fue el resultado? Esa es la consecuencia de confiar en nuestra fuerza. Por eso vuelvo a recordarte, debemos de dedicar esas fuerzas en buscar a Cristo. Solo Él puede hacer en nosotros lo que no podemos. Ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. ¿Porque ellos son santos? No, porque Cristo es el que santifica y Cristo es el que coloca en nosotros esas vestimentas blancas. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe están concentradas en Cristo. Ya no estarán pensando en no peco, no. Ahora estarán pensando en Cristo, su mente, su corazón, todo estará centrado en Cristo. No confíes en tus fuerzas, confía en las fuerzas de Cristo, no confíes en tus méritos, confía en los méritos de Cristo. Esa es la clave. Querido amigo, tú y yo no podemos vencer al pecado. Pero gracias a Dios que Cristo venció al pecado y en Él podemos hacerlo. ¿Qué debo hacer entonces? Esta es la última parte del comentario que viene a continuación. Pon en práctica lo que dice el siguiente texto. En pos del Señor vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Camina en pos de Dios. Que tu primera acción sea buscar a Dios. ¿Luchas contra el sueño? Bien, pero que sea para encontrarte con Dios. ¿Luchas con el tiempo contra tu trabajo? Qué bueno, porque tienes algo que hacer. Pero que esa lucha en primer lugar sea para estar con Dios. No luches por vencer al pecado, no lo intentes. Vas a perder. Al contrario, lucha por mantener una relación estrecha con Cristo. Eso es lo que tú tienes que hacer todos los días. Levántate temprano y dedica minutos a Dios. Dedica minutos a estudiar su palabra. Dedica minutos a hablar con Él. Cuéntale tu sueño. Él lo sabe, pero cuéntale. Cuéntale qué deseas ese día. Cuéntale tus miedos. Cuéntale tus aspiraciones, tus vergüenzas. Cuéntale. Dios te conoce, pero a Él le encanta, a Él le gusta que tú abras tu corazón. Debemos fiar, dice en Testimonio para las Iglesias, debemos de fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Dedica tiempo a pasar con Dios, dedica tiempo a conversar con Él, escucha su voz. Y si no entiendes, dile, Señor, no entiendo lo que dice la Biblia, explícame. Y el Señor lo hará, no sé cómo, pero el Señor lo hará. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Recuerda, mantener y desarrollar una comunión íntima con nuestro Señor. Esa es la clave y ese es el secreto. Pues, después de todo, quienes están vivos, recuerda, son aquellos que fueron en pos de Jehová. Recuerden que si este material te ha parecido práctico, útil, por favor comparte. Y de la misma forma, el bosquejo que estaré publicando lo más pronto posible. Recuerda que ha estado contigo el pastor Joab Antesana y por mi parte me despido deseándote muchas bendiciones.